Hola, ¿qué tal? Te saluda Pepe Cortázar. Bueno, muchas veces nos han preguntado el por qué hacer el trabajo de ir a la hacienda, de qué se trata o cuáles son los motivos por los cuales cualquier ser humano debería de hacer este tipo de trabajo de autoconciencia. Recuerda que básicamente el humanismo en general nos habla de tres fases, que es la autoconciencia, el autoanálisis y la trascendencia. Para poder entender esto, voy a tratar de ser lo más básico posible. Esto no es una clase de psicología, esto no es verdad si tú quieres, pero es una forma en la que yo he podido explicarle a las personas cómo es que me funcionó y cómo les funciona a los demás. Partiendo desde la teoría, el humanismo son puras teoría, sobre otra teoría, ya que no es una ciencia exacta como las matemáticas, y me gusta esta parte explicarlo desde la teoría de Carl Gustav Jung, que decía, mientras el inconsciente no lo saques a la luz de la conciencia, el inconsciente maneja tu vida y tú le llamas destino. Otra frase que completa el concepto de autoconciencia es otra frase de Jung que dice, eh, no se puede despertar a la conciencia sin dolor. Por el contrario, trataremos de hacer cosas que rayan en lo absurdo con tal de no enfrentarnos a nuestra propia alma, al inconsciente. Y dice, nadie se ilumina o se hace consciente pensando en luces, sino que nada más luchando por ir más allá de lo que podemos tener como conciencia. Lo difícil de entrar o por qué es doloroso entrar a la parte inconsciente de nuestra mente es que hay un sistema de defensa que tienen todos los cerebros sanos, tienen esta defensa, se llama negación. Y en diferentes teorías del humanismo, desde Rogers, Jung, Freud, todos hablan que hay una parte consciente y una parte inconsciente, que la parte consciente se se enfoca o sirve para ciertas cosas y el inconsciente se utiliza para poder vivir y sobrevivir sin estar preocupados de que lata nuestro corazón, desde que parpadeemos, esas partes que vienen desde el inconsciente y que son funcionales, pero abusamos de ella algunas veces. Y también esta parte de la negación, que es la que duele atravesar, pues es un mecanismo de defensa para el cerebro lo utiliza para evitar dolores. Las teorías dicen diferentes que de alguna forma utilizamos del 2 al 5% de nuestro cerebro o de nuestra capacidad mental. La conciencia solamente es el del 2 al 5%. Quiere decir esto que el 95% de lo que hacemos a través de la vida lo hacemos desde el inconsciente. Algunas cosas son funcionales, otras definitivamente no son funcionales, como por ejemplo repetir patrones de conducta a la hora de encontrar parejas o repetir patrones de conducta a la hora de intentar solucionar una problemática familiar con nuestros hijos, o las adicciones o el dinero. O sea, repetimos de manera inconsciente patrones de conducta y terminamos diciendo, es que yo no sé por qué siempre me va mal con el dinero. Entonces, no es que nos vaya mal con el dinero, es que desde el inconsciente estamos provocando que los resultados económicos o del amor o lo sexual o lo de pareja se repita a través de los patrones, pero no nos damos cuenta porque todas estas decisiones vienen desde el inconsciente. Hay una analogía, antes de pasar a describir esto, que me gustaría que entendamos. Miren, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto un carro o un vehículo de esos de las escuelas de manejo. Estos vehículos tienen dos volantes. Tienen dos volantes. En un volante está el aprendiz y en el otro volante está el maestro de manejo. Entonces, haz de cuenta que el aprendiz soy yo y yo digo, yo soy la conciencia, el maestro es la inconsciencia. Entonces yo tengo un volante y yo digo, me quiero ir hacia el destino de la felicidad. Quiero tener una bonita pareja, quiero tener una estabilidad económica, quiero tener una libertad financiera. Y yo creo que es hacia la izquierda. Pues yo agarro mi volante y empiezo a tratar de doblar a la izquierda. Pero por alguna razón, el carro, en vez de que se vaya a la izquierda, se va a la derecha. Y yo no me explico por qué. Y vuelvo a doblar y ponerle todo mi empeño y toda mi fuerza al volante que yo tengo
y para ir a la izquierda, pero cuando me doy cuenta el carro en vez de ir a la izquierda ya se fue a la derecha. Y yo no me doy cuenta de que al lado de mí está el maestro con unos brazos más fuertes, con una fuerza más poderosa, porque yo solo tengo del 2 al 5% de fuerza, y él que está al lado de mí con el otro volante que está manejando el mismo carro, o sea, mi vida, tiene el 95% de fuerza. O sea que por más que yo le dé, el de aquel lado va a tener más fuerza que yo. Por eso casi siempre terminamos en el mismo lugar. Por eso decía Albert Einstein que solo un loco cree que haciendo las mismas cosas va a obtener un resultado distinto. Entonces yo puedo intentar hacer muchas veces la vuelta a la izquierda, pero si mi inconsciente me marca a la derecha, tiene muchísimo más fuerza. O sea, imagínate la situación, estamos en un auto, yo soy el aprendiz, quiero doblar a la izquierda, pero yo no me doy cuenta que el que está al lado, estamos en un carro donde hay dos volantes y el de al lado, yo no lo he visto, pero además de que él está ya con otro volante, es mucho más fuerte que yo. Y a él decide que se va a ir a la derecha, se va a ir para atrás, aunque yo quiera ir para este lado. Básicamente, esa es una analogía de la inconsciencia y de la conciencia y por qué a veces o muchas veces terminamos en relaciones que no queremos, en situaciones económicas que no queremos, en situaciones laborales que no queremos. Bueno, ¿cómo podríamos ilustrar un poco esto? Bueno, según Carl Gustav Jung, podríamos analizar que este es nuestro cerebro. Pongamos que este es nuestro cerebro y esta pequeñita parte de acá, esto es el consciente y toda esta parte de acá, el inconsciente. Pongamos que este es el inconsciente. Podríamos decir que hay un inconsciente muy profundo y así vamos. Aquí en esta pequeña raya que voy a remarcar, la voy a remarcar con otro color. Esta, voy a intentar ponerla acá, en color azul. Esta le vamos a llamar negación, que es un sistema de defensa que tiene nuestro cerebro para evitar lo más que pueda sentir dolores físicos o emocionales. Entonces, esto que tenemos acá podríamos decir que es nuestro cerebro en su totalidad. Esta es la parte consciente, una pequeña parte, y todo esto es el inconsciente, por eso esto tiene más fuerza que esto. ¿Cómo nos conectamos de este mundo interior que es nuestro cerebro? O sea, aquí en mi cerebro tengo un mundo interior y acá afuera hay un mundo exterior. Hay mundo interior, mundo exterior. Este es mi mundo interior y todo lo que está afuera es el mundo exterior. Al menos tenemos 5 canales por donde nosotros podemos interactuar del mundo interior, el universo interior, al universo exterior. Y esos son nuestros 5 sentidos. Ojos, o la vamos a poner vista, olfato, tacto, gusto, es vista, olfato, tacto, gusto y audio. O sea, la escucha, vamos a poner escuchar. ¿Ok? Entonces, a través de estos 5 canales, nosotros podemos recibir información y esta es, a través de la visión, yo puedo conectarme al mundo exterior, del olfato, del tacto, del gusto y de la escucha. Me conecto al mundo exterior. Mi cerebro trata de captar todas las ideas, sonidos, imágenes, sabores, todo para tomar decisiones, o sea, practicar algo que se llama inteligencia. La inteligencia se define como la capacidad de elegir de entre 2 o más opciones la mejor opción para la solución de una problemática. Entonces, en mi consciente, yo puedo tomar una decisión inteligente para solucionar un problema. Por ejemplo, tengo una deuda
Y lo más inteligente sería que yo deje de gastar y empiece a ahorrar para pagar mi deuda y tener una salud económica, una tranquilidad económica sana, una libertad financiera. Entonces mi consciente me dice, no gastes, ahorra. Eso es la inteligencia. Y yo digo, voy a ahorrar y voy a poner acá este dinero, 100 pesos, 1000 pesos, conscientemente. De repente, a la semana, a los 15 días, voy y ya no está el dinero. Pero si yo había aplicado la inteligencia desde el consciente de ahorrar para pagar mi deuda, pero me gasto el dinero, ¿de dónde salió la fuerza que rompe la inteligencia? Pues no salió del consciente, salió del inconsciente. Del inconsciente me hizo creer que yo tengo una necesidad de comprarme una playera de 10,000 pesos, una gorra de 800 pesos y empezar con mis payasadas, porque desde el inconsciente yo me siento menos que los demás y pienso que si compro algo entonces me voy a ver mejor que los demás o voy a ser mejor que los demás. Básicamente este es un ejemplo del poder del inconsciente, pero lo mismo pasa cuando, por ejemplo, decimos, ya voy a terminar una relación porque esta relación me es difícil, ya no la estoy disfrutando, ya no estoy porque quiero estar, ahora parece que necesito estar. Inteligentemente tomar la decisión entre me voy o me quedo, o sea, inteligencia, elegir de entre dos o más opciones, la mejor para la solución de una problemática. Esta relación ya no la disfruto, entonces conscientemente aplico la inteligencia y digo, tenemos que terminar esta relación. Esto lo hacemos desde el consciente, terminamos la relación, pero el inconsciente dice, te vas a sentir solo, triste, y si nadie te vuelve a enamorar, y tiene más fuerza el inconsciente que el consciente, y termina regresando, tú lo sabes. Porque si ya habías tomado una decisión desde el consciente, ¿por qué entonces el inconsciente te hace regresar a los mismos lugares que no te funcionan? Bueno, básicamente eso es la parte donde nos explicamos cómo el cerebro tiene una parte consciente, una parte inconsciente, un mecanismo de defensa llamado negación y que nuestro mundo interior se conecta con el mundo exterior a través de estos 5 canales. Y bueno, ¿para qué sirve este mecanismo de defensa? Repito, su nombre es mecanismo de defensa llamado negación. Lo que sucede es que a través de nuestra vida, a través de toda nuestra vida, porque lo creas o no, dentro de tu cerebro, como un disco duro, como una memoria externa, están registrados todos los olores que han sentido tu nariz, están registrados todas las miles de millones de imágenes que tus ojos han visto, todo lo que has olido, todo está registrado, pero no estás consciente, porque el cerebro hace a un lado lo que es relevante de lo que no es relevante en un momento determinado. O sea, hay recuerdos que tú tienes en el inconsciente desde la primaria, desde el kinder, pero en este momento no te son relevantes en la vida, por eso no tienes acceso a ellos, porque el cerebro tiene que gestionar qué puede ser, o sea, para que puedas concentrarte en un momento determinado, en una situación. Por ejemplo, imagínate que estés manejando y en ese momento tengas que recordar todos los altos o todos los vehículos que has visto a través de tu vida, pues no te podrías concentrar en manejar, por lo tanto, tendrías un accidente. Por eso el cerebro tiene que gestionar de qué se hace consciente y de qué se hace o qué pasa al nivel de inconsciencia. Y cuando se requiere, algunas cosas del inconsciente las saca al consciente para tomar decisiones a través de la inteligencia. Por ejemplo, en algún momento de tu vida vistes por primera vez una imagen como esta, una calaverita con 2 huesos. Pues tú sabías que esto significa peligro o veneno. Por lo tanto, si tú en este momento llegas a un lugar que no conoces y ves una botella que tiene ese símbolo, del inconsciente sale rápidamente al consciente, dices, eso no lo puedo tomar
porque está en peligro mi vida. Así funcionan la mayoría de las cosas que tenemos en el inconsciente, nos ayudan en momentos determinados para tomar decisiones inteligentes y poder sobrevivir. De eso se trata el cerebro. El cerebro tiene una función principal. Las manos son para agarrar, los pies para sostenernos y avanzar, las orejas para oír, y el cerebro tiene una función principal. Todo esto está diseñado para una cosa, para salvar tu vida, y se supone que además de salvarte la vida, para que aprendas a disfrutar de tu vida. Entonces, lo que podemos hacer con este tipo de información es elegir. ¿Qué podemos elegir? ¿Qué cosas sacar de nuestro inconsciente que nos pueden ayudar a tomar decisiones en 4 aspectos fundamentales de nuestra vida? El instinto material, o sea, las cosas que necesitamos para sobrevivir. Se necesita dinero para comer, para comprar ropa, bueno, lo material. Lo emocional, los asuntos del amor, amar y sentirse amado. Los aspectos sociales, o sea, cómo me siento, o si me integro bien a una sociedad o no, o qué tipo de sociedades considero importantes, la gente rica, pobre, el clasismo, bueno, todo lo que tiene que ver con lo social, cómo gestionamos las burlas, el rechazo, todo esto que viene con lo social, y por supuesto también lo sexual. Entonces, en los 4 instintos, material, emocional, social o sexual, a través de estos canales, que son la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la escucha, hemos interactuado con el mundo exterior de tal forma que cuando vemos algo desagradable, muy desagradable, entra por este canal, entra el consciente un momento, pero si es demasiado desagradable lo que estamos viendo, el cerebro se protege, abre una brecha acá en la negación y mete este evento y cierra la negación, o sea, lo guarda, lo saca del consciente y lo deja allá. No ha desaparecido la información de tu cerebro, sigue allá, pero no está en el consciente, está en el inconsciente. Si tú, de alguna forma, a través del olfato, tuviste una situación sumamente desagradable, voy a poner como ejemplo, hay personas que me han dicho que sufrieron de algún tipo de abuso de cualquier índole y que hay olores que les resultan demasiado desagradables y no saben por qué. Entonces, al final entendemos que cuando hubo algún tipo de abuso, sintieron olores que lo relacionan con una emoción desagradable, con un sentimiento desagradable, que a través del olfato lo metieron al consciente un rato y luego lo pasaron al inconsciente. Entonces, desde el consciente no saben por qué ese olor determinado les es desagradable. Lo mismo pasa con el tacto, o sea que a través de estos canales nos conectamos al mundo de lo consciente y el consciente y el cerebro en su totalidad decide qué poner qué dejar en el consciente y qué dejar en el inconsciente. Y hay cosas que las llevamos hasta los rincones y las dimensiones más escondidas, las dimensiones de nuestra memoria, las más escondidas, y aquí en las dimensiones más profundas están los hechos más desagradables de lo que hemos vivido. Cuando digo hemos vivido, es algo que nos hicieron o algo que nosotros hicimos y que luego nos generó un dolor emocional, nos generó una sensación desagradable de culpa, de vergüenza, de miedo. Y todo esto está nadando en el inconsciente. Entonces, aquí en el consciente, nosotros podríamos decir que aquí en el consciente todo es maravilloso. Por eso tú le preguntas a alguien cómo, tú lo ves y le dices, lo acaban de dejar su esposa, acaba de perder algo, una empresa, y te preguntas, ¿cómo estás? Le preguntas y te responde exactamente bien, te responde bien. ¿Por qué? Porque en su consciente no está ese dolor.
el dolor ya lo pasó el inconsciente, porque para eso sirve esta barrera de la negación. Y que eso suceda no es una enfermedad, al contrario, es algo muy, muy importante y es un mecanismo que desarrolló el cerebro para protegernos la vida. Tanto así, imagínate que aquí están tus peores recuerdos del día que te peleaste con tu madre, el día que vistes a tu pareja con alguien, el día que alguien abusó de ti, física, verbal, emocional o de otro tipo de abuso. Y todos estos que están registrados en tu cerebro y que te hacen tomar decisiones que tú no entiendes, pero todo está aquí. Y en el consciente, tú no te acuerdas de nada, pues según tú no hay nada. Ahora tiene sentido cuando Jung dice que mientras el inconsciente no lo saques a la luz de la conciencia, el inconsciente maneja tu vida, tu dinero, tus relaciones de pareja, tus relaciones con tus padres. Imagínate, hace muchos años tu papá estaba de mal humor, por lo que fuera, te rechazó, te lastimó, te humilló, te golpeó, y te dolió tanto que en vez de dejarlo aquí en el consciente, lo pasaste hasta acá. Llega el día del padre y a ti no te nace para nada darle un abrazo, darle un beso, y tú no sabes por qué, conscientemente no sabes por qué, pero en el inconsciente hay un hecho, hay un evento donde tú te enojaste mucho con tu padre, ya no lo tienes consciente, pero está allá. Por eso dice Jung que mientras que lo que tienes en el inconsciente no lo saques a la luz de la conciencia, no lo puedes solucionar. Es la frase de lo que niegas, negación, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Lo que niegas te somete a repetir patrones de conductas que no te funcionan. Miren, en el hospital psiquiátrico, los hospitales psiquiátricos, la mayoría de la gente que está allá no está porque se crea Napoleón Bonaparte o se crea, no como has visto en las películas, no. La mayoría de la gente que está en el hospital psiquiátrico está porque se quiere morir. ¿Por qué se quiere morir? Porque aquí en su sistema de defensa llamado negación hay una ruptura, hay una fuga, por un decir. Entonces todos estos recuerdos que deben de estar en el inconsciente se empiezan a filtrar al consciente. Todos estos se empiezan a filtrar de tal forma que una persona desde su consciente diario se está recordando todos los días, el día que se murió su mamá, el día que se murió su papá, el día que le dijeron no te amo, el día que perdieron una relación de pareja. Entonces, en vez de tenerlo en el inconsciente, lo tienen en el consciente porque hay una fisura en el sistema de negación y esto hace que no quieran vivir. ¿Cómo van a querer vivir si todo el día están recordando las partes más dolorosas? Entonces su sistema de defensa de vida está roto y entonces entran en algo que se llama tristeza, y que a lo mejor si un especialista de salud mental como un psiquiatra puede diagnosticar depresión. Y este sistema se puede romper por diferentes motivos. Puede ser congénito, puede ser que haya déficits de elementos, de hormonas como la dopamina, serotonina, el fósforo, el potasio. Bueno, los psiquiatras saben por qué o analizan por qué aquí hay una ruptura donde todo esto se pasa para acá. Bueno, eso es para una persona normal. En el caso de Guerreros de la Luz, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que esto es lo consciente. Voy a repetir. Bueno, voy a borrar todo esto. Pausa. Y bueno, recapitulando, tenemos que este es el mundo interior, es nuestro cerebro, este es el inconsciente, este es el consciente, esta rayita que está aquí es el sistema de negación. Estos son los canales por los cuales nosotros nos conectamos con el mundo exterior.
O sea, aquí están el visión, olfato, gusto, tacto y escucha. Entonces aquí vemos personas, vemos situaciones agradables o desagradables, escuchamos canciones, escuchamos gritos, a través del gusto disfrutamos un pastel o de repente una sensación desagradable. A través del tacto hay cosas que nos gusta tocar, hay cosas que nos resultan desagradables y escuchamos, aquí en el olfato era, bueno, el mundo interior y el mundo exterior se conecta al menos con estos 5 canales, que son los ojos, la nariz, el tacto, el gusto y las orejas, los oídos. Entonces, ¿qué hacemos en Guerreros de la Luz? ¿De qué se trata esto? De manera consciente, tratamos, recordando que Jung dijo, mientras el inconsciente no lo saques a la conciencia, porque en la consciente hay pequeñas cositas que nos sirven para tomar decisiones, pero estas son más poderosas y están más grandes, y su poder más grande es que no sabes que existen. Sabes que hay algo que no te permite ser feliz, sabes que hay algo que no te permite perdonar, sabes que hay algo que hace que rechaces a tu padre, a tu madre, al hombre o a la mujer, sabes que hay algo que te hace creer que todos los hombres son iguales, pero no sabes qué es. Y cada cerebro tiene su propio universo inconsciente. Entonces, lo que estamos haciendo es recordar que Jung dijo, mientras lo inconsciente no lo saques a la luz de la conciencia, no lo saques hasta aquí, lo hagas consciente, lo puedas trabajar y lo puedas resignificar, le puedas cambiar un significado. Pongamos el caso de tu papá. Ese tú no lo perdonas porque ese día llegó borracho, llegó triste, llegó enojado, te ofendió, te golpeó, te humilló, por lo que haya sucedido, pero te pasó a los 8 o 9 años. Hoy tienes más de 18 años, 19 años, ya pasaron 10 años, esto está en lo profundo de las dimensiones de tu memoria y tú no sabes que esto está provocando que tú tengas una reacción hacia el exterior diferente. Entonces, hay que bucear dentro de nosotros mismos, hay que romper este estado de negación para poder sacar del inconsciente al consciente y ya no permitir que el inconsciente tome las decisiones que hoy te han llevado a tener el fracaso. Si hay decisiones que te llevan al éxito, adelante, felicidades, porque seguramente tendrás éxito en algunas cosas, pero de lo que se trata es de encontrar aquí en el inconsciente los eventos que tienes escondidos en el mecanismo de defensa, de negación, que no te permiten vivir como quieres. Es más, no estás viviendo, estás sobreviviendo ciertas cosas como la economía, el amor, lo sexual, lo social. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos nosotros en Guerreros de la Luz hacer este gran trabajo de pasar del inconsciente al consciente y tomar control? Lo que niegas te somete a continuar en el mismo estado. Lo que aceptas te transforma en una mejor versión. Lo hacemos de esta forma. Cuando llegamos a la hacienda, a cada quien se le da unas hojas de papel en blanco y se le dicta una pregunta. La pregunta podría ser esta. La pregunta podría ser, ¿cómo, cuándo fue la primera vez que tú sentiste soledad? ¿Quién te la provocó? ¿Y cómo has querido solucionar en el inconsciente o en el consciente has querido solucionar ese sentimiento de abandono? En algunos casos fue cuando murió un abuelo, en otros casos es cuando se divorciaron sus papás, en otros casos fue cuando su papá trabajaba mucho y su mamá también. Cada quien tiene en este universo un motivo por el cual sintió soledad o abandono por primera vez. Por eso las hojas en blanco no tienen una historia, porque la historia es la tuya. No es un libro que ya está escrito, sino que es el libro de tu vida, porque aquí lo importante no es adivinar el futuro. Tú tienes que adivinar tu pasado para que puedas entender tu presente. De eso se trata la experiencia Guerreros de la Luz. Entonces, lo importante es
que nosotros hacemos una pregunta en la hacienda, usted no va a decir nada en la hacienda, usted no le va a decir nada a nadie, lo que va a hacer es escribir en unas hojas en blanco que les vamos a proporcionar y vamos a tirar esa pregunta: ¿cuándo fue la primera vez o cuántos años tenías la primera vez que sentiste que alguien te abandonó? ¿Quién fue el que te provocó el sentimiento y por qué no lo has podido solucionar? Cuando tú escuchas la pregunta, se la escribes, pues te quedas así en blanco y no sabes qué responder. ¿Y sabes por qué no sabes qué responder? No porque seas tonto, no sabes qué responder porque el sistema de negación está funcionando perfectamente. Felicidades, eres alguien sano. O sea, eres alguien que su cerebro está funcionando muy bien. Sin embargo, nosotros podemos provocar de manera deliberada, en una forma controlada, de contención, con personas preparadas y capacitadas, hacerle una brecha al sistema, a tu sistema de negación. Y vamos a utilizar los mismos canales. ¿De qué forma? Después de que tiremos la pregunta, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste ese abandono? ¿Quién fue la persona que te provocó ese sentimiento? ¿Cómo has querido escapar de ese sentimiento? ¿Y qué has hecho para vengarte de esa persona? Por poner un ejemplo, tú estás en blanco. Estás en blanco porque esto está cerrado. Uno de mis compañeros en Guerreros de la Luz se va a sentar, ustedes van a estar sentados con la misma pregunta, tratando de encontrar lo que está acá en el inconsciente. Entonces una persona, a través de estos mismos canales, o sea, a través de lo que vas a escuchar, tú vas a escuchar, a través de la honestidad de un guerrero de la luz, va a pasar frente tuyo, él va a hablar, tú no, tú vas a tener una pluma nada más por si te acuerdas de algo. Pues mis compañeros de Guerreros de la Luz van a pasar y van a decir, van a contar su experiencia, van a decir: yo me llamo Pepe, buenas noches, yo recuerdo que cuando tenía 7 años, 6 años, yo estaba con mi papá y entonces mi papá se peleó con unas personas y cuando mi papá se peleó, el pleito subió y escaló y sacaron un cuchillo y lo mataron, porque esa es mi historia. Entonces, cuando una persona como yo empieza a contar su historia, o sea, ¿por qué motivo? Bueno, ¿qué voy a decir? Y esa fue la primera vez cuando mi papá se muere, cuando él se va ese día, era una Navidad, cuando él se va, ese día por primera vez yo sentí que me arrancaron a la persona, a mi héroe, al que me iba a cuidar, al que me iba a proteger, y entonces me sentí abandonado, me sentí con miedo y sentí la soledad por primera vez. Cuando yo cuente eso, va a haber sentimientos muy parecidos a los que estás sintiendo ahorita, porque estás sintiendo, porque lo que te estoy contando es algo real. Yo estaba con mi papá el día que lo mataron enfrente en las puertas de una iglesia, y cuando yo veo que mi papá cae y se está muriendo, yo en ese momento me lleno de miedo, de terror, de impotencia, porque era un niño, quería defenderlo, pero no podía. Y cuando él se muere, yo inmediatamente, sin que nadie me explique, entendí que mi papá estaba muerto. Por lo tanto, entendí que nunca iba a regresar, entendí que no iba a regresar a mi casa, entendí que a partir de ese momento yo era huérfano. Entonces, sentí soledad, sentí abandono, sentí miedo, sentí injusticia. Pregunté dónde está mi papá y me dijeron se fue con Dios. Me enojé y dije, pero ¿por qué se lo lleva Dios si yo lo necesito aquí conmigo? Y todo ese dolor que yo sentí en ese momento hizo que yo me hiciera consciente un tiempo y luego lo pasé al inconsciente. Pero cuando alguien como yo te cuente su historia de cuando sintió por primera vez abandono, miedo, soledad, a través de lo que tú vas a escuchar, a través de lo que tú vas a ver, porque va a haber personas que van a pasar delante de tu mesa, van a pasar mujeres, hombres, de tercera edad, jóvenes, jóvenes adultos, a través de lo que veas, de lo que escuches, de lo que veas y de lo que escuches, nosotros vamos a provocar deliberadamente llegar a tu consciente
y después romper, una brecha en tu inconsciente y llegar hasta donde está encapsulado en tu inconsciente, está encapsulado ese momento en el que tú empezaste a sentir o a creer que no vales. Porque aparte, no sé si te has dado cuenta de que muchas veces estás conformado con trabajos o con personas o con relaciones porque no te das el valor. Pero hay un porqué. Aquí adentro del inconsciente debe haber un motivo que te hace creer que vales menos que los demás. Yo te puedo decir cuál es. Te puedo decir que un día mi mamá estaba llorando y estaba llorando a mi papá porque se había muerto, pero yo me había cansado de escuchar a mi mamá llorar y yo fui y le di un abrazo a mi mamá y le dije, mamá, ya no llores a mi papá. Yo en mi mente infantil me quise poner como el hombre, bueno, se murió mi papá, pero yo te doy un abrazo y deja de llorar. Mi mamá se voltea y me dice, tu papá no está muerto, nos están engañando. Y le dije, sí se murió porque yo lo vi y me pegó una bofetada. Cuando mi mamá me pegó esa bofetada, que lo hizo desde su dolor, hoy no estoy enojado con ella, muchos años estuve enojado con ella y no lo sabía. No sabía que estaba enojado con ella, pero ahora lo sé porque hice este trabajo. Lo que provocó mi mamá en ese momento es el sentimiento de que yo como hombre no soy valioso o suficiente para consolar y hacer que una mujer deje de llorar. Eso se quedó en mi inconsciente. Por eso a través de mi vida y a lo largo de mi vida yo buscaba mujeres tristes, enojadas, locas, como mi mamá estaba en ese momento, para tratar de consolarlas y tratar de componer ese sentimiento que me puso mi mamá de que como hombre no valgo. Entonces, a través de que escuché una historia, me pusieron una canción que decía amor eterno e inolvidable, porque mi mamá es la que escuchaba todos los días. Entonces, allá donde estábamos, pusieron la pregunta, ¿quién te hizo sentir que no vales? Yo dije, no, yo valgo mucho. Pero cuando pusieron la canción Amor Eterno y empecé a escuchar cómo otras personas hablaban que su mamá les decía, eres un pendejo, eres un bueno para nada, nunca. Empecé a escuchar y empecé a acordar y dije, no, mi mamá no me dijo eso a mí, pero me dio una bofetada. Y ese día yo sentí que no valía. Y a partir de ese momento empecé a tener problemas en mis relaciones con las mujeres porque yo quería complacerlas en todo, pero aunque yo complaciera a 10,000 mujeres, no era mi mamá. Con la que tenía que arreglar ese problema de no valer, no era con todas las que estaban aquí, solo la tenía que arreglar con una mujer, mi mamá, la que estaba acá en el fondo. Entonces, en la experiencia de Guerreros de la Luz, a través de lo que vas a ver, lo que vas a oler, lo que vas a escuchar, vamos a entrar, vamos a traspasar el consciente, vamos a traspasar la negación, el inconsciente, vamos a agarrar un recuerdo, lo vamos a sacar al consciente y después de que esté en el consciente y lo hagas tuyo, le quitas el poder a la inconsciencia, vas a agarrar el poder y ya conscientemente vas a entender que aquí eres adulto y aquí eres un niño. Entonces, un niño no puede resolver esto, pero un adulto sí. Cuando lo saques aquí y lo veas desde el punto de vista adulto, tú vas a poder solucionar esto que está aquí en el inconsciente. Cuando le cambies el significado, vas a entender que un pensamiento provoca un sentimiento y el sentimiento provoca un acto. ¿Quieres cambiar los actos? ¿Quieres cambiar los resultados? Que hayan más éxitos que fracasos. Para cambiar un resultado necesitas hacer cosas distintas. Y para que hagas cosas distintas necesitas sentir cosas distintas. Y para sentir cosas distintas necesitas pensar distinto. Por eso es importante ir a lo más profundo de la mente, sacarlo al consciente, verlo desde una visión adulta y entonces componer la idea de tus hechos del pasado. Nadie puede viajar al pasado a cambiar la historia, pero todos podemos en el presente sacar del pasado y en el presente cambiar el significado del pasado para generar un futuro mejor. De eso se trata la experiencia Guerreros de la Luz. Si te preguntas si es difícil, sí es difícil. Sí es difícil y por eso es tan importante que lo hagas. Porque las cosas difíciles se mantienen difíciles porque nadie las hace. Y todo es difícil antes de ser fácil. Pero te garantizo una cosa. No vas a estar solo para hacerlo.
Cuando encuentres todos estos pescaditos que están aquí y tiburones que han dañado tu presente, el pasado, toma decisiones para el presente. Cuando las encuentres, si tú quieres, vamos a estar contigo los guerreros de la luz y te vamos a ayudar a que tú resignifiques desde la visión adulta, vayas desde el adulto consciente, vayas enseñándole al niño que todo lo que pasó, pasó porque tenía que pasar y porque tiene una lección que puedes utilizar el día de hoy. Por más que te esfuerces a recordar, no vas a poder entrar a lo profundo, porque necesitas la ayuda, necesitas que alguien te comparta de su vida, como un día la compartieron conmigo. Alguien abrió su corazón, levantó su fondo de dolor, me lo mostró de cerca, y cuando yo me vi en ese espejo, es una terapia de espejo, pude entrar a mi mundo inconsciente, y a partir de allá saqué, y yo le dije a un padrino, hay cosas que ya entendí que son del pasado, pero no sé cómo perdonar al asesino de mi papá. ¿Y sabes qué? Ese padrino me enseñó algo importante. Me dijo, él también sacrificó su vida, el asesino de tu papá sacrificó su vida para que tu papá se fuera el día exacto, para que tú te empezaras a convertir en el hombre que eres el día de hoy. O sea, lo saqué de aquí donde soy un niño triste, abandonado, lleno de miedo, lo saqué al consciente, y mi padrino, cuando yo le pedí, porque te respetamos mucho, pero si yo le pedí, ayúdame con esto porque no sé cómo perdonar. Y entonces él me dio una explicación y le cambiamos el significado. Carl Gustav Jung decía, no se puede despertar, no se puede pasar el inconsciente al consciente, no se puede pasar sin dolor. Por el contrario, hacemos cosas que rayan en lo absurdo con tal de no enfrentarnos a nuestra alma herida. Por eso tú podrás conocer a alguien que termina una relación mal y es absurdo, pero agarra otra relación rápidamente. En vez de enfrentarse y preguntarse, ¿por qué no puedo permitirme amarme a mí mismo? ¿Por qué no puedo permitirme tener una relación o no tener una relación? Entonces, en vez de encontrar por qué está buscando el amor de su mamá, el perdón de su papá, el perdón de su pareja, o encontrar a su pareja anterior que ya le dijo que no le ama, ¿por qué en vez de enfrentarse a esto, hace algo absurdo? En vez de voltear a ver para acá, voltea a ver en el futuro, tratando de componer aquí en el futuro lo que todavía está en el pasado. Este proceso es doloroso, pero no lo vas a hacer solo. Para eso estamos los guerreros de la luz, para eso está la amada Hacienda, y para eso estamos los padrinos que estamos listos y preparados para compartirte nuestra historia. Vayas a buscar en el pasado, del inconsciente lo saques al consciente, que lo que niegues ya no te someta, y lo que aceptes te transforme en la mejor versión de ti mismo, y que tú puedas, por cada una de estas, imagínate, por cada una de estas que te han hecho sentir pobre, triste, adolorido y abandonado, la saques aquí y la conviertas, el niño la vea en visión adulta, se llama sabiduría, porque cada uno de estos dolores son una de las mejores lecciones de tu vida para solucionar tu problema de amor, de dinero y de relaciones sociales con padres, hijos y parejas. Y bueno, muchas de estas cosas que están aquí en mi inconsciente fueron provocadas desde mi sociedad, desde mi padre, mi madre. Hoy, por la gracia de Dios, yo creo en Dios el día de hoy. Mi mamá, mi madre, fue la primera que fue a hacer esto. Mi mamá lo hizo sin saber y tener toda esta información, pero le dio resultado. No necesita saber todo esto. La mayoría de la gente va, y yo cuando fui, hice todo este trabajo, pero no le encontraba sentido porque no había estudiado todo lo que hoy he estudiado. Hoy he estudiado muchas cosas porque me sorprendió mucho el cambio tan radical que hubo en mi madre y en mí. Yo antes no tenía mamá. ¿A qué me refiero? Ahí estaba mi mamá. Porque existen hijos huérfanos de padres vivos. Yo recuperé a mi mamá el día que ella fue a hacer esta experiencia, sacó de su inconsciente al consciente y entonces se transformó. Y ese día, cuando mi mamá salió de la hacienda, yo la vi diferente, vi que había cambiado algo. Muchas veces nos preguntan,
¿Y qué te hiciste? ¿Te ves diferente? ¿Cuánto cuesta la cirugía? Es que es una cirugía emocional, es una alquimia emocional. Ahora, todo esto que viví, verá usted, es mi mayor tesoro. Mis errores, mis culpas, si siguen aquí, en el inconsciente, es mi peor basura. Es la bodega llena de basura. Pero cuando limpio la bodega y empiezo a encontrar que esto lo puedo convertir en un tesoro, porque cada una de estas experiencias, por dolorosa que sea, mientras más dolorosa sea, mejor lecciones. Mi mamá, de todo su dolor, sacó grandes lecciones que hoy he recuperado a mi madre. Hoy puedo decirte que tengo a mi mamá, no tengo a esa mujer triste, no tengo a esa mujer quejumbrosa, no tengo a esa mujer que siempre estaba llorando a mi papá. Mi mamá hizo este trabajo y se transformó. Tanto se transformó que a través de su cambio yo me inspiré y me animé a ir, y hace algunos años atrás yo fui a hacer ese trabajo, hice lo mío y hoy mis hijas también están. ¿Por qué? Porque por el fruto conocerás el árbol. Y la familia es el árbol genealógico. Hoy nos toca hacer cambios en el tronco, o sea, la familia, las ramas, para los nuevos frutos. Si tu hijo es el fruto, qué lindo. Pero un día tu hijo también como fruto dejará semilla, y esperemos que a través de estos cambios que hagas tú, que hagan tus familiares y tus hijos, las siguientes semillas den fruto bueno. Y entonces, básicamente esto es lo que hacemos. Voy a pedirle que le pongan una pausa, un momento. Y bueno, básicamente, a grandes rasgos, es la pequeña información que te puedo decir de qué hacemos en la hacienda a nivel psicológico, por qué funciona. Es a grandes rasgos, porque eso es una experiencia transformadora que tú podrías vivir. Solo te puedo recordar que un gran filósofo, uno de mis filósofos favoritos, se llama Aristóteles, y él dijo: la verdadera sabiduría es el conocimiento de uno mismo. Y te sorprendería darte cuenta lo poco que conoces de ti y lo mucho que crees que conoces de ti. La mayoría de las preguntas más importantes en tu vida jamás las vas a encontrar afuera, jamás las vas a encontrar en un libro. Las respuestas de mayor poder de cambio y transformación no están afuera, están adentro, están en el inconsciente. Seas bienvenido a la experiencia Guerreros de la Luz, te vamos a estar esperando y es hora de cambiar nuestro destino. Recuerda que si fuera fácil, cualquiera lo haría. Las cosas se mantienen difíciles porque nadie las empieza a hacer. Pero me siento muy orgulloso de que veas este video, porque si estás viendo este video quiere decir que el universo y tu inconsciente ya te está empujando y ya te está invitando a que hagas algo distinto. Así que te esperamos con mucho gusto en la amada hacienda, Guerreros de la Luz.